Buenas a todos, soy Efkardan de nuevo, estoy aquí en este A las Pantallas número 25. La verdad es que es un programa muy especial para mí, no solo porque además llevo 25 semanas haciendo esto, algún pequeño descansillo, sino que además es que vamos a reseñar uno de mis grandes juegos. El primer juego que no solo compré con mi dinero, no fue un regalo, sino que además el primer juego fuera de Rolemaster que dirigí y que además me enseñó mucho de la forma de dirigir. Le debo mucho a este juego. Entre otras cosas, le debo amigos a él. Es La leyenda de los cinco anillos. Es un juego que ha tenido comentarios recientemente y, bueno, a lo mejor no era adecuado que haya tantas reseñas en un espacio relativamente corto de tiempo, pero es que yo siempre pensé en hacer el número 25 sobre cinco anillos. Bueno, además este programa va a tener, no voy, sabéis que cuando analizo el básico suelo analizar los suplementos más o menos seguidos. No lo voy a hacer con cinco anillos. ¿Por qué? Bueno, vais a ver una pequeña imagen. Como veis, tengo muchos suplementos de 5 anillos y yo calculé que podría llegar a hablar de 5 anillos durante 15, entre 15 y 20 programas. Así que lo que voy a hacer es que de vez en cuando, para hacer un descanso, analizaré suplementos de 5 anillos en lugar de hacer la serie completa. No me satisface, pero bueno, creo que es lo mejor para no saturar durante el próximo año con cosas de 5 anillos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues este juego de 5 anillos está hecho por John Wick, que como sabéis ha tenido comentarios muy desafortunados en la comunidad rolera últimamente. Además, sin ningún sentido, porque este juego tiene unos ramalazos, algunas cosas que critica bastante interesantes. Es un juego, bueno, podéis ver mi libro, está completamente destrozado. Es junto con el de EXO, creo que se ha llevado y Rolemaster es el peor libro que tengo. Es la edición de Factorial, además un poco la original. Eh, si tenéis aquí la segunda edición, no es la auténtica segunda edición. Cuando llegue a analizar la segunda edición, haré un poco de esa confusión. Y bueno, hay cosas de este libro que además están muy desfasadas. Además, han eliminado del canon, ni siquiera es que sea historia antigua, no es que no es canónico. Pero bueno, es un libro bastante consistente. Quizás ha envejecido un poco mal, pero sobre todo porque sí, este juego ha tenido una continuidad y si tú has jugado a cuarta o tercera edición, este libro a lo mejor puede provocar cosas raras. Pero bueno, pues nada, vamos a analizarlo. Bueno, el libro cuando lo abres tiene además este mapa del Imperio Esmeralda, que se parece muy poco, yo os puedo decir, muy poco al Imperio Esmeralda que conoceremos después. Hay algunas tierras que luego han cambiado. O sea, fascinante cambios de paradigma que ha tenido el juego. Bueno, el juego además está dividido en varios capítulos, cada uno vertiente de un elemento. Y lo primero que tenemos es un capítulo de introducción en los que nos van a hablar. Bueno, pues nos van a hablar un poco del sistema. Este juego va a usar dados de 10 caras y va a tener un sistema que se llama guardar, tirar y guardar. Voy a explicarlo un poco cuando hable más del sistema, pero para que os vaya sonando un poco. Además, nos habla un poco del glosario, del lenguaje rokuganés y ese tipo de cosas. Cosas principales. El Rokugan es Japón. Bueno, es Japón y no es Japón. Es cierto que coge muchas cosas de Japón, pero coge también cosas de la India, de Corea, de China. O sea, intenta hacer ahí un popurrí extraño en un mundo de fantasía oriental. Quizás a lo mejor Tierra de Ninjas pueda ser un suplemento mucho más fiel a lo que es Japón. O, bueno, si queréis un juego bueno que refleje el 100% del Japón de la época, además de una época fascinante de Japón, es el Tenga. Este más bien es para dirigir una especie de D&D o un juego de fantasía con toques orientales y muy basados en Japón. Pero no es Japón, de hecho, me notó muy gracioso y dice, es que pretendía ser Japón, ¿no? Bueno, hasta el propio libro le dice que no es Japón. Cogen cosas, pero no es Japón y de hecho a medida que el juego vaya avanzando y cogiendo cosas veremos que tiene cosas muy poco japonesas. Y bueno, además, luego tenemos el libro de tierra. El libro de tierra nos va a explicar un poco la historia, trasfondo y cosas generales del mundo. Es muy interesante. Un libro empieza hablando por el trasfondo, cuando suele empezar con la creación de personajes. A mí me dice, ya ese tipo de libros me dicen algo, porque son libros en los que la historia cuenta mucho. Por ejemplo, EXO tiene esa premisa en su manual, empieza con la historia. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues estoy viendo por aquí. No, anillo único, no.
bueno, hay varios juegos. O sea, La mirada del centinela tampoco, pero tiene un capítulo muy importante dedicado a la historia, pero por la estructura del manual. Pero ya os digo, es interesante ver que un reglamento empiece con el trasfondo antes que con la creación de personajes. Da a entender que el propio reglamento se ha creado a base de trasfondo y no el trasfondo el que se ha supeditado un poco al reglamento. En que nos van a hablar un poco de la mitología, de cómo se crea el mundo. El mundo de cinco anillos se parece mucho más extrañamente a la mitología, a mitologías nuestras, más propias del Mediterráneo, que de allí, de Japón, en el que básicamente tenemos el sol y la luna, que, bueno, están enamorados, son creados por tres entidades cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, y un poco luego se enamoran y la luna persigue al sol y todo eso, y tarde o temprano van a tener una serie de hijos que, por temor a que Dorotangu, que es la luna, a que sea derrocado y matado por su propio hijo, lo que va a hacer es comérselos, y cuando tiene que comer el último, va a ser emborrachado, de forma que su hijo va a poder ser oculto en la tierra y va a ser entrenado para poder derrocarle. No sé yo, pero esto tiene un ramanazo a Zeus mucho más que al señor Amaterasu y las dinastías de dioses de Oriente, ¿eh? Ya aquí empezamos ya el primer elemento de cosa que nos suena, claro. Bueno, nos habla también un poco de los Naga, así, pero de forma muy tímida. Después esto se les va a desarrollar un montón. Nos habla de las cosas cuando el padre es derrotado, los hijos caen a la tierra y se vuelven mortales, con lo cual tienen que decidir quién de ellos va a gobernar sobre los demás y montan un torneo en el que, bueno, toda esta parte del trasfondo es mejor que la veáis, y además me meteré mucho más a saco en el trasfondo si eso cuando analice los libros de Clan, pero por ahora que os vaya sonando. Y ya os digo, el mundo está, como así decirlo, gobernado, dividido en grandes clanes, que suele decir luego en la creación del personaje, que van a gobernar sobre esta tierra que es Rokugan, que es un fragmento muy muy pequeño del mundo, que es el mundo completo. Nos va a hablar además del orden celestial, cuáles son los escalones celestiales, las castas que hay, las religiones, el papel de la mujer, el cómo funciona el samurái. Yo os digo, elementos de trasfondo que entraremos más en detalle cuando analicemos propios libros de trasfondo. Por ahora, yo os digo que os vaya sonando y que además tiene, en algunos puntos es muy japonés, en otros es muy poco japonés, tiene más chino, coreano, hindú, incluso occidental. No sé, hay un popurrí muy extraño. Yo siempre he dicho que, bueno, es un acercamiento adecuado a la cultura oriental. Toca ahí un poco todos los palos, te suena, no te resulta completamente alienígena, que es lo que te da la sensación cuando lees o estudias intentando aprender cosas orientales. Suena como si vieras otro planeta. Aquí no, esto es mucho más, es como una puerta de entrada muy muy amigable. De hecho, pero yo os digo, si queréis un juego más fiel, más mejor en lo que se refiere a ambientación y capacidad de meterte, quizás tenga, puede ser más que vuestro juego que 5 anillos. Aunque yo me quedo con 5 anillos antes que con 3. Si alguna vez analizo tenga, que lo tengo por allí, entraré el porqué de ello. A pesar de que tenga, me gusta, yo si tengo los dos juegos, yo preferiría jugar y dirigir 5 anillos. Además, entre dos cosas, juegos tengo. Pero bueno, después va a venir el libro de agua. El libro de agua es la creación de personajes. Y aquí va a empezar ya un poco más la chicha del análisis. Bien, el primero que tenemos que hacer va a ser crear un concepto del personaje. Para ello vamos a tener, el juego nos da a pie a contestar 20 preguntas en las que tendremos que contestar un poco el qué es nuestro personaje, quién es, cuáles son sus padres, cuál es su motivación, su clan, su escala de prioridades, cuáles son sus motivaciones, a quién quiere más, a quién odia más, cuáles son sus amigos. Intenta, fijaos que esto viene incluso antes de empezar la parte numérica. Este juego pretende, un poco a la línea del estilo del juego narrativo, que tú tuvieras muy claro cuál es tu personaje y a continuación te hicieras la ficha en consonancia con las preguntas que has hecho. Lo cierto es que no, el juego, a pesar de que te incentiva, ni te premia ni te penaliza por no hacerlo. Quizás
hubiera sido un poco enfocarlo de una forma diferente. Quizás ahora que tenemos mecánicas de dirección mucho más y de creación y de juegos mucho más potentes o mucho más raras y se han probado cosas muy bizarras, a lo mejor sí se podría llegar a haber hecho que el sistema, que las respuestas quedaran la ficha. Pero por ahora, meramente las respuestas es una guía a crear la ficha. El juego ni te va a premiar ni te va a penalizar por hacerlo. A lo mejor sería una cosa, pero bueno, el juego no ha salido por esta vertiente. De hecho, creo recordar que el juego de las 20 preguntas en cuarta edición no me suena casi que esté. Está, pero un poco desvirtualizado. Y ya os digo. Bueno, pues nos va a hablar un poco de las actitudes que pueden tener los personajes y a continuación nos van a hablar de los anillos. ¿Qué son los anillos? Los anillos son... todo en Rokugan está dividido como en los 5 elementos. Y cada elemento representa dos virtudes dentro del cuerpo humano. Una mental y otra física. Por ejemplo, la tierra es la resistencia y la voluntad. Es tu resistencia física y tu resistencia mental a hacer las cosas. El agua, pues es la fuerza y la percepción, porque es la capacidad del agua de ser una fuerza imparable y además el darse cuenta y estar en armonía. El fuego, pues que es un elemento más vivaz, más dinámico, más todo, pues es la agilidad y es la inteligencia. Y el aire, que es ese elemento que está en todo y en todas partes, pues es el reflejo de la conciencia. Después tenemos un elemento único que es el vacío, que lo que hace es la armonía entre todos los demás. Aquí se van a hacer un poco como puntos de combo, puntos de drama, puntos especiales, puntos heroicos. Viene a suplir ese elemento. Yo creo que para mí al menos fue el primer juego en que vi algo similar a esto. Y me gustó mucho la mecánica. A continuación nos va a decir que escojamos las habilidades. ¿Vale? Yo estos dos pasos los suelo quitar porque el siguiente que voy a hacer suelo hacer es el primero. Yo suelo empezar por el tercer paso y después hago el primero y el segundo. Pero bueno, después va a venir la creación de las habilidades. Cuando explique las habilidades explicaré un poco más en detalle esto. Y a continuación, quizás el punto más troncal de todo, que es el clan, la familia, la escuela. Bien, los que conocéis Cinco Anillos pensaréis que aquí había un mogollón de escuelas, muchas sendas, escuelas por todas partes, que si no sé qué, no sé qué. En tercera edición llega a haber escuelas surrealistas como la de remadores, la escuela de remeros. Pues no, aquí el juego pretendía ser mucho más sencillo y tenemos dos escuelas por clan, una de guerreros, otra de magos. Son los Bushis y los Sureña. No tenían más, o sea, el juego, ya os digo, en este juego básico es tremendamente simple. Tenemos guerreros y magos. No hay escuelas de cortesanos, ni de duelos, ni especializadas, ni de magistrados, no hay nada. O sea, tenemos estos dos. Tú, la simplicidad absoluta. Tú eres esto o esto. Además de ello, tenemos los 7 clanes básicos. Y diréis, ¿hay más clanes? Sí, bueno, pero es que en la primera edición solo hay 7 clanes. Después, a medida que vayan saliendo los suplementos, vamos a ver que se van a añadir cositas a este plantel. Y además, luego nos cogen la familia. La familia va a haber 3 por casa, por clan. Dices, hay muchas más, sí, pero yo lo puedo repetir: 3 por clan aquí. Y además, nos van a explicar las familias, teniendo en cuenta que aquí están resumidas en 2 frases. Bueno, 2 renglones, ni siquiera 2 frases, 2 renglones. Algunas son 2 frases, esos 2 renglones, en otras son 3 y en otras directamente 1. Que además la descripción del clan puede caber en un POSIT, lo cual puedes llegar a tener cosas súper curiosas, porque claro, aquí no tienes todavía una concepción completa de lo que va a haber. Puedes llegar a hacer de forma legal y además sin saber que es una aberración contra el trasfondo, te puedes llegar a hacer un Bushi Togashi con escuela diferente porque se ha entrenado en la escuela de duelistas Kakita. O sea, puede llegar a tener un dragón Togashi, Bushi, entrenado en la escuela Kakita. Es perfectamente legal, el trasfondo en ningún momento te va a negar que tú puedas llevar esto, al menos hasta que empiezan a salir las libras de sendas de clan, que vas a ver que ese tipo de aberraciones no deberían de poder existir. Pero aquí no es solo legal, si es que además aunque no tienes ninguna forma de saber que no es así. Lo cual es acojonante. O sea, yo flipo con algunos personajes que puedes llegar a hacer con este básico. No pintan ni con cola. Pero ya os digo, está bien. Puede llegar a tener esas curiosidades y veis fichas muy preteritas antes de que la gente tuviera clan o tuviera esto, o que el trasfondo estuviera superviciado, ese tipo de cosas. Es muy divertido ver las fichas de hace 15 o 20 años.
ver algunas cosas que podía llegar a ver y dices, no, pero esto cómo existe. Bueno, pues esto existe porque el trasfondo no te decía en ningún momento que no existiera. Y no era tan rígido, quizás, o sea, era mucho más libre el trasfondo y mucho menos viciado por muchas cosas que van a ir luego. Pero ya digo, esto lo hablaremos en vídeos posteriores probablemente. Y bueno, después escogemos la escuela, que básicamente es si eres guerrero eres Bushi, si eres mago eres Ninja, y puede variar si coges una variante que es escuela diferente. Después tenemos los puntos de personaje, que bueno, tenemos que tener, creo que eran 25 puntos en el caso de un personaje normal, 45 si eres Ronin, en el que, bueno, pues tenemos para invertir en el personaje, para modificarlo un poco a nuestro gusto, porque la familia y la escuela lo que van a hacer es mejorarnos alguna característica y a lo mejor entre las dos nos mejora un anillo. Aquí vamos a tener estos puntos libres, estos freebies, para invertir en toda la ficha y ver qué sale y tener ahí chicha. ¿Algo de hacer en las heridas? Yo os digo, las heridas también es muy diferente. Esto ya no existe. Si no habéis jugado primera edición, esto os va a sonar a chino. Porque lo que hacen las heridas, que bueno, esta parte sí, se multiplica tu tierra por 2 y estos son tus niveles de heridas. Aparte que tenemos menos niveles de heridas, con lo cual imaginaos lo mortal que podría ser el juego al principio. Aquí no te va a sumar la dificultad de hacer las cosas, sino que te va a quitar dados. Lo cual te puede significar que un personaje novato que le meten la primera hostia, no es que tenga muy difícil dar, es que no puede porque no lanza dados. Siguiente tenemos el honor, con quizás un poco más complicado de llevar que de costumbre porque tienes muy pocas guías de cómo funciona el honor en el básico. Puedes verte algo, pero bueno, no está muy bien claro. Y además tiene el problema de que en primera edición tienes 5 rangos y lo cual hace que quizás no puedas dar suficiente honor por el mero hecho de que te dicen que 3 es una persona ya excepcional y 4 es un alma completamente pulcra y 5 es una persona entre 1.000.000. Claro, bajo estos preceptos es complicado saber cuándo dar y quitar honor. Y después además tenemos el reconocimiento, el rango de escuela y la gloria. Reconocimientos son los puntos para saber si te enseñan la siguiente técnica de la escuela. El rango de escuela es en el rango en el que estás. Y la gloria básicamente es lo famoso que eres. Que aquí tiene un problema, porque la gloria también determinaba tu estatus social, que esto luego lo han separado y tú puedes ser una persona con mucho estatus social y muy poco conocida. Pero aquí era una mezcla, con lo cual te podías significar que tus personajes pulsaban una batalla y la primera batalla que tenían tenían más gloria, con lo cual dan más reputación y más estatus social que el señor al que servían. Creando conflictos muy interesantes y lleno de reglas alternativas en esta regla. Ya os digo, después nos vienen unos pequeños elementos de equipo inicial. Bastante concisos. O sea, la lista de equipo no llega al tamaño de un folio. Es de todo. Y después nos van a hablar de las habilidades, que tenemos de todo, pero principalmente están divididas entre las habilidades nobles, de guerreros, de mercaderes y plebeyas. ¿Qué hace esto? Bueno, pues según la categoría, por ejemplo, los campesinos no pueden tener habilidades nobles, las habilidades de guerreros solo las pueden tener personajes en principio Bushi, pues estas se llaman habilidades Butai. Después las habilidades de mercader, que en principio que las utilice un samurái es deshonroso, a veces. Y después están las plebeyas, que es directamente deshonroso. Y después viene un apartado de ventajas y desventajas, de las cuales en muchas de ellas están super chetas y super invadas, que están bien. Es una selección muy positiva. Yo también os digo, este fue uno de los primeros juegos en los que pude ver este sistema integrado en el básico, porque siempre que he visto estos sistemas en juegos previos eran cosas que estaban ahí. El manual del jugador o del narrador o en el companion o en el Sutherbook, ahí tenías estas reglas. No, aquí están integradas en el básico, son parte circunstancial del juego y la verdad mola mucho. Están algunas muy bien, lo que pasa es que están muy desequilibradas. O sea, hay ventajas y desventajas, y es que el tipo que diseñó la puntuación que había en ellas tuvo que coger y decir, ¿cómo puedo dividir los puntos? Venga, esta va a valer 6 y esta, que es mucho mejor, va a valer 2.
¿por qué? O sea, tienes una ventaja que se llama, concretamente, es que es una que se llama voz, que se llama uno. ¿Qué personaje no social va a comprarse una ventaja que es directamente la ventaja calidad-precio mejor del juego? Es tan buena y casi tan obligatoria que es que en siguientes ediciones directamente vale 3 puntos para intentar desactivar cogerla. Y además es mucho peor, la ha empeorado muchísimo. Además tienes cosas curiosas, si os habéis jugado ediciones muy modernas, veréis que había bendiciones de todas las fortunas por todas partes. Bueno, pues aquí no, aquí existe la bendición de 20, que es el bello, que además vale menos puntos para el personaje de Grulla, y que es la otra super imba. O sea, si tú tienes bendición de 20 y voz, directamente es un diplomático que nadie que no tenga estas dos ventajas puede volar jamás. Porque es una combinación para un personaje social súper destructiva para el juego. De hecho, es tan destructiva que las dos ventajas están cambiadas en ediciones posteriores. Imaginaos si ellos mismos se dieron cuenta de que estas dos ventajas, ¿quién no las iba a coger? Pero bueno, a continuación tenemos los grandes clanes. Los grandes clanes, voy a explicar por el orden que vienen aquí. Primero tenemos el clan cangrejo. El clan cangrejo es un clan super guerrero muy militarizado que se dedica a proteger la muralla de Cayu. ¿Qué es la muralla de Cayu? La muralla de Cayu es una muralla que hay al sur que se dedica a proteger de que entran hordas demoníacas en el imperio. Dios, joder, menuda estupidez, o sea, ¿por qué no todo el mundo pone aquí la gente? Bueno, el por qué no a ciertos clanes tienen una especie de contrasentido y por qué la gente se dedica a putear al cangrejo, que en general, luego cuando te lees los libros de trasfondo, ves que la gente se putea al cangrejo contento. Porque el cangrejo, cuando se ha vengado demasiado bien. Además hay otros imperiales de por medio y toda la pesca. Pero ¿qué pasa? Esta gente se dedica a defender un lugar horrible, inyecto. ¿Y por qué más gente no viene aquí? Bueno, es que sí va más gente. O sea, tú te lees el libro de las tierras sombrías, lo cual los libros de las tierras sombrías o el libro del cangrejo. Y descubres que realmente hay gente que viene a defender la muralla de Cayu. Pero es un lugar tan desolador que nadie quiere venir aquí. Todo el que viene aquí decide que se va al norte, de nuevo. Porque es que es un lugar en el que si no, tienes que estar hecho una pasta especial para sobrevivir. Y bueno, lo que hace mucha gente es darle muchos recursos, porque cuando no les has dado recursos al cangrejo, el cangrejo deja pasar. Y de hecho es un poco lo que pasa en la primera saga de novelas, es un poco lo que pasa. Es el cangrejo que dice, yo no puedo defenderte esto. Así que mira, me alío directamente con lo que hay ahí y esto que se apañen como puedan. Después tenemos el clan del dragón. El clan del dragón es el clan místico que vive ahí en las montañas perdidas, que se dedica un poco a vislumbrar el futuro, comprender el pasado. He de decir que hace muchos años, yo cuando me compré el juego, era mi clan favorito. Es un clan que mola bastante, es un clan muy místico, muy oriental, muy de secretos, muy de esta sabiduría sobre las sombras. Está muy guapo, es un clan muy interesante, tiene ciertos toques monásticos, luego le van produciendo y le van enfatizando mucho el elemento monástico, lo cual para mí es un desperdicio. Pero no sé, mola, está muy bien. Clan del escorpión, luego, que es el que se dedica a hacer secretos, que lo único que se dedica a hacer este clan, realmente, es un poco mantener el status quo. Lo que se dedica es a apuñalar y crear secretos y guardarlos de todo el mundo para que nadie pueda joderlo. Me han llamado a la puerta. Vamos a hacer un pequeño pausa. Bueno, ya he vuelto de la puerta. Como decía, el clan escorpión lo que se dedica es mantener el status quo. Se intenta mantener, coger secretos de todo el mundo para poder, por así decirlo, limar a que todo el mundo, que a nadie se pase. Lo cual les hace ver con los roles de la película que es además un papel que les encanta. Porque como nadie sabe exactamente de qué palo van o qué bando ayudan, pues les permite unas bases de negociación muy fuertes. Luego tenemos el clan Fénix, que es podemos decir un poco el clan mágico. Todos estos clanes, por cierto, voy a profundizar cuando hable de su libro. Pero vamos a hacer aquí un poco un aspecto muy general. Así que algunos no pueden decir, pero no es exactamente así. Ya lo sé. Pero pretendo que sea un vídeo un poco más corto de lo que podría llegar a hacer con este juego. Pero ya os digo, es un clan de magos que tiene los mejores surenyas, además que tienen hechizos exclusivos, tienen los maestros elementales, que son como los grandes archimagos que manejan cada uno un elemento, se hablan con los oráculos de los elementos, dominan energías místicas, ancestrales,
magias rarísimas, se dedican a gestionar que la magia, que los espíritus y la magia no se desate de forma caótica en Rogue One. A continuación tenemos el clan, los dos clanes que casi dan parejas, ¿vale? Que es el clan de la Grulla y el clan del León. El clan de la Grulla es el clan, les puede llamar la mano izquierda, es el brazo político del emperador. Todas las emperatrices son escogidas en la familia de los Grulla. Y básicamente ellos lo que se dedican es a hacer todo el juego político del imperio. Todos los grandes funcionarios del imperio suelen ser de este clan. Investigadores, magistrados, diplomáticos, de todo tipo de elementos que necesitas funcionariado y politiqueo, vienen de este clan. Es un clan que tiene mucho interés después. A mí, la verdad, me ha gustado más con los años y me seguiría sin hacer un Grulla. Pero la verdad es que es un clan que yo le he cogido cariño. Está bastante bien pensado. Además son expertos duelistas, eso es el cortesano por excelencia. Después tenemos el clan del León. El clan del León es parecido. Si los otros son la mano izquierda, el León es la mano derecha. Es la fuerza del emperador. Son sus legiones, sus guerreros, aquellos que luchan por el bien del imperio. Si hay que sofocar una revuelta, hay que evitar que un clan se pase de listo, si hay que intervenir. O sea, es la fuerza militar del imperio. Tiene, de hecho, un ejército que casi equivale en tamaño... En la época en la que la primera edición está basada, es casi un ejército creo que es un tercio del ejército del mundo. Así que os podéis imaginar que es capaz de levantar esta hacia cualquier lado. De hecho, tiene como enemigo reconocido a la Grulla, tiene un montón de guerras fronterizas, castillos que pasan de la mano, porque depende del emperador, favorece a un clan a otro. Además, el emperador, hay una profecía que dice que cuando caiga el último Akodo, caerá el último Hantain, y además intenta que los Akodo no caerles bien. Pues un emperador, de hecho, la cagará por pasarse de listo. Y por el último tenemos el clan unicornio. El clan unicornio además ha cambiado muchísimo con las ediciones, porque la original no es parecida ni por asomo a la que hay actualmente. El clan unicornio es un clan que decidió Hantain que necesitaba a alguien que explorara las fuerzas extranjeras para que no ocurriera un Fuleng. Fuleng era algo que de repente pasó porque el imperio se cerró sobre sí mismo, no tenía contacto con nadie exterior y de repente apareció una amenaza exterior que era un montón de una horda demoníaca del sur que les partió la cara. Pues bueno, para que no vuelva a pasar eso y para poder buscar aliados para el futuro, se manda como una especie de delegación por la hermana pequeña del emperador, que es el clan Ring, que después se transformará en unicornio por ciertos eventos que ocurrirán en las tierras exteriores, y durante 700 años va a desaparecer del imperio. De hecho, van a hacer una vuelta tal que van a aparecer por las tierras sombrías y la gente va a creer que es un ejército demoníaco, porque además tienen tácticas que nadie conoce, usan caballería, armas que nadie sabe. Básicamente son un clan de extranjeros o japoneses tremendamente, rokuganeses, tremendamente contaminados por culturas e influencias gaijin, o sea, extranjeras, que además después, mucho más tarde, se le va a dar un toque de que son mongoles. Pero este toque no lo van a tener aquí. Aquí meramente es gente que ha sido influenciada por muchas culturas, tiene muchas tecnologías y muchos elementos de otras culturas, pero no son mongoles. Eso va a ser con la restauración Moto, que va a venir más tarde en el trasfondo. Pero aquí meramente son unas personas que acaban de llegar, llevan muy poco en la política y todavía no se han terminado de adaptar y además no han cogido todavía la dinámica social de este. Porque como además los demás clanes les desprecian un poco, hace que se encierres en ti mismo. Y cuando los necesitas fuera, significa que no puedes disponer bien de ellos porque no se han adaptado bien a tratar con el exterior, se han tratado bien con tu clan. Y por último están los Ronin. Mucha gente dice que el Ronin es el personaje más divertido y por excelencia que llevar. Yo estoy en desacuerdo. El Ronin para mí es el peor personaje que llevar. O sea, es un personaje que, bueno, tiene ciertas ventajas en puntuaciones porque supuestamente tiene grandes desventajas de trasfondo. Y el Ronin es un personaje que no va a nada. O sea, es una especie de aventurero mercenario raro que intenta vivir su vida como mejor puede. Y una vez dicho esto diréis, joder, pero es que los clanes son muy diferentes y además parece que no se llevan bien. Es cierto. 5 anillos, el primer elemento que tenéis que saber es que no funciona correctamente o no debería de ir, sus mecánicas de trasfondo no están pensadas para ser grupos muy cosmopolitas. Están pensados para ser uno o dos clanes. Además,
Ya funcionan a veces raros con algunas familias que no están muy bien integradas dentro del propio sistema del clan, como para que juntes los clanes. ¿Se pueden hacer? Sí. Yo dirigí una campaña en la que los león y los unicornio trabajaban unidos, pero limité a los unicornios a solo un personaje dentro del grupo en cada momento. Porque no tenía sentido, no funciona bien y el juego, el trasfondo, por tal como está escrito, puede provocar que haya cosas extrañas. Sé que molesta a mucha gente, me dices, pues es que yo quiero llevar un personaje que no lleva el resto del mundo. Bueno, pero es que el juego da otros elementos de personalización. Es cierto que no en el básico, casi todos los personajes, si son del mismo clan, se van a tender a parecer, pero después este elemento va a ser cambiado. No, después tenemos el libro de juego que nos va a meter el sistema. Y es que es extraño, ¿verdad? Llevo casi media hora de vídeo y no he hablado del sistema. Bueno, pues es que el sistema está interesante, ¿vale? El sistema básicamente lo que hace es que tú coges tantos dados como tu atributo más tu habilidad y coges tu atributo. Mucha gente usaba en la época, y yo sigo usando, la regla especial de que coges tu anillo. O sea, si yo tengo... Bueno, pero voy a explicar el sistema base. Además, ese sistema creo que también venía en la guía de supervivencia. Si tú tienes inteligencia 3 y, yo qué sé, investigar 3, le darás 6 dados y te quedarás con 3. Si tú vas a pegar y tienes agilidad 4, katana 2, bueno, no es katana, es kenjutsu 2, son 6 dados y te quedas con 2. Pues un poco va en esta dinámica, o sea, tú tiras dados y te quedas con 2. Si estás herido, lo que vas a hacer es restar dados, y si tiras 0, pues es una opción que no puedes funcionar. Esto después también va a ser cambiado, ¿vale? Pero esto, cuando habla de otras ediciones, también voy a hablar de ello. ¿Qué sucede? Dices, el sistema entonces es un poco soso, ¿no? Porque va contra dificultades que suelen ser 20, 25 o 15. Ya, bueno, pues aquí es donde van a entrar los aumentos. Tienes dos tipos, los libres y los hechos. Cuando tú quieres hacer algo más, tú quieres aumentar tu dificultad en 5 puntos porque a ti te apetece, es lo que se llama aumento libre. Y lo que haces es conseguir algo mejor. Por ejemplo, yo quiero pegarle a alguien, pero no quiero pegarlo. O sea, lo que quiero es cortarle la mano. Pues a lo mejor tú determinas, pues esos son 3 aumentos, 15 puntos más de dificultad. Pero quiero llegar a no solo convencer a alguien, sino que esté completamente convencido de que lo que yo digo, o sea, si yo te digo que el cielo es naranja, es porque el cielo es naranja. Pues bueno, son 4 o 5 aumentos, pues si la sacas, el tipo creerá fervientemente que el cielo es naranja. Puede ser azul, pero es el daltónico o algo raro. Y después están los gratuitos, que básicamente algunas escuelas, algunas cosas raras, ventajas, algunas combinaciones extrañas pueden hacer que tú, aunque saques la tirada básica, se considere que has sacado parte de estos aumentos. Los 10 se repiten, o sea, si tú sacas un 10 en algún dado repites, o sea, si sacas un 10 en un dado y después un 3, pues sumarías un 13. Las tiradas enfrentadas, bueno, pues quien saque más. En el caso de que... No, sí, quien saque más. Pruebas de honor, tú puedes decidir usar tu honor para, por así decirlo, imponerte. O sea, a mí me intentan seducir, joder, me han seducido, si no me falla mi prueba de voluntad, bueno, pues, por mi honor que yo no voy a hacer esto. Algunas cosas muy raras, algunas escuelas raras permiten usar el honor para muchas más cosas, pero en principio es para cuando tu honor puede ser puesto a duda o va a ser corrompido, tú puedes decidir arriesgar tu honor en salvar la tirada. ¿Qué pasa? Que si fallas la tirada vas a perder mucho. Y el combate. El combate en este juego es súper mortal. Y dirás, bueno, pero es que Super Mortal son en muchos juegos, no, pero este juego es especialmente jodido porque un golpe puede suponer que tu personaje, aunque no muera, puede suponer que directamente venda el combate. ¿Por qué? Porque los dados, las armas hacen un daño relativamente elevado y tienes tan poca vida que es fácilmente que personajes, sobre todo iniciales, pierdan la capacidad de reacción. ¿Qué pasa? Esto además se nota mucho con ciertas escuelas. La escuela de dragón, por ejemplo, que está muy cheta porque no solo te sube la defensa muy rápidamente, sino que además consigues el segundo ataque justo a continuación, es quizás la más destroyer, la más moonskin de todas. Y después dices, bueno, pero es que las demás escuelas tienen cosas, sí, las demás escuelas tienen cosas, y de hecho la Bayushi,
lo que te hace es tirar más dados de iniciativa, es la otra, porque claro, si golpeas primero, estás vendido. Las demás escuelas, pese a que tienen elementos interesantes, como por ejemplo ignorar las penalizaciones de armadura pesada, tener más vida o cualquier otra cosa, no son tan... no merecen tanto la pena, son menos especiales. O sea, te da la sensación en algunos momentos de que estás, por así decirlo, echando a perder tu personaje, sobre todo cuando compartas grupo con alguien que tiene las otras escuelas. Esto lo va a ser mejorado después, afortunadamente. Yo, para mí particularmente, ya os digo, yo no soy un problema, porque yo soy la persona que ha llevado en un grupo de niveles 7, he llevado al aprendiz de alguien, siendo nivel 3. Yo no soy una persona que eso especialmente me moleste, pero sí he jugado y he dirigido a mucha gente y he visto que esos elementos, que el sistema haga que dos personas del mismo nivel, más o menos con las mismas cantidades de decisiones, una sea muy inferior meramente porque un elemento, y no digo que sea inferior en algunos puntos, no, es que un elemento directamente te hace así vender el personaje, sobre todo en un juego en el que una hostia te puede matar. Quizás debería ser diseñado bajo otras perspectivas de diseño. La muestra está en que después sí lo hacen, con lo cual no es que es un fallo, que hasta los propios creadores se dieron cuenta. Pues no va a venir las reglas de duelo. Las reglas de duelo son unas reglas, afortunadamente aquí no están tan detalladas como antes, aquí son relativamente simples y hacen los suelos muy espectaculares y relativamente rápidos. Ya os digo, a mí esa parte me moló bastante. Y después tenemos un sistema de combate de batallas masivas, que a mí particularmente en la época me gustó bastante. Es quizás un poco abstracto en lo que se refiere a victoria de batalla, pero me gusta porque es unas reglas de combate masivo en lo que solo importa. Las únicas cosas que van a determinar la batalla son las cosas que hacen los personajes, con lo cual los personajes en todo momento tienen la sensación de ser los protagonistas de la batalla. O sea, es como cuando, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la tercera, en El Retorno del Rey, entra Aragorn por la puerta del sur de Minas Tirith y empieza a repartir candela con los fantasmas por todas partes. Los fantasmas pueden repartir mucho, pero la gente se queda con la escena de Legolas partiéndole la cara al Mumaki, en la selección extendida, y Aragorn pegándose con el albino, salvando a Eowyn así sin darse ni cuenta. La ha salvado. A continuación nos van a venir un poco el cómo ganar gloria, las ganancias de gloria y las pérdidas. Que bueno, es una guía, está bien. La gloria además en este juego fluye hacia todos los lados, de hecho tiene ese problema. Una lista de armas rokuganesas, relativamente extensa, vienen todas las armas prototípicas, no se olvidan de nada así muy característico. De lo que sean armas japonesas, armas chinas, armas coreanas, sí, eso van a venir pues en otro juego, en otros libros ya solucionan ese problema. Y después vamos a tener el libro de aire, que es la parte de los magos y el grimorio. Pues aquí, como en D&D, vas a tener un vaciano, tú puedes lanzar tanto conjuros de fuego como tu atributo de fuego. Se lanza con eso. Y nos van a hablar un poco de que esta magia realmente lo que haces es llamar un espíritu, un ancestro, o llamar una fortuna o algo que te ayuda a lanzar el hechizo. Esto, que queda muy chulo en concepción, el sistema no lo refleja en ningún momento y se van a olvidar de ello, y a menos que tenga suplementos, no hay ningún tipo ni siquiera de ayuda de conceptualizar esto. Después esto lo van a arreglar en lo que se refiere a trasfondo y conceptualización, pero en principio funcionan como magos de D&D en demasiados sentidos, desgraciadamente. O sea, tú te lees este grimorio y te da la sensación de leer el grimorio simplificado de AD&D. Y digo simplificado meramente porque este contiene unos 15 hechizos por escuela, así que tampoco hay mucha variedad. No falta ninguno de los clásicos, no se echan demasiados en falta. De hecho, bueno, los que se vas a echar en falta, pues vas a tener conjuros en libros a porrillo. Así que bueno, pero ya os digo, está muy bien parida la selección. Lo que pasa es que quizás hace que los magos pierden ese elemento místico y de misterio y todo para convertirlos en lanzadores de bolas de fuego. Sí, porque sí, está la bola de fuego. Bueno, hay muchos conjuros de fuego muy espectaculares. Y a continuación nos va a venir el libro del vacío, que nos va a explicar un poco cómo el típico capítulo, que a mí me gustó mucho, pero porque ya os digo, es que este juego
casi comparte para mí elementos con EXO, en el que fue uno de los primeros capítulos de esto. El de EXO me gusta bastante más, pero uno de los primeros capítulos de director de juego en el que tuve realmente acceso y pude estudiar con profundidad, con lo cual a mí me aportó, pero yo lo vuelvo a releer ahora y la verdad me resulta muy básico, es muy soso, está bien para ciertos elementos, y pero no me va como no me vale como libro genérico, pero tampoco me vale casi ni como libro para dirigir 5 anillos, porque muchas técnicas o muchas cosas que tendrías que tener a consideración y muy buenos consejos no van a venir en este libro. Vendrán en posteriores o vendrá la guía del director del juego. Que es lógico porque luego te tienen que dar un suplemento de casi 200 páginas del director del juego, ¿no? Y a continuación nos va a venir lo que se llama la gente importante. Van a ser una pequeña guía de PNJs muy baja, apenas nos van a tener, fijaos, o sea, es bastante pequeño, pero es lo que había en aquella época con los juegos de cartas. ¿Veis? Esta es Kira Kitsada. Kira Kitsada es esta de ahí, pero el trasfondo es esta columna de aquí. Con los personajes principales de que se estaban disputando en el juego de cartas. Todo esto va a venir mucho mejor explicado en las sendas, pero básicamente vienen los 2 o 3 personajes muy icónicos de cada casa. También nos va a venir un poco algunos Neuronais que serían como objetos mágicos. Los objetos mágicos en Rogue One son muy escasos y todos tienen una historia ligada detrás, porque si no tienes una historia ligada detrás, por así decirlo, el alma del objeto no es capaz de despertar, con lo cual no puede tener ningún tipo de poder. Están algunos objetos que dirías más o menos típicos, aunque desgraciadamente no están tan bien conseguidos como podría esperar. Nos va a venir un pequeño capitulillo un poco secreto, pero bueno, me da igual un poco hacer spoiler, porque además si conocéis cualquier cosa de este juego, esto ya no es tan secreto, que son los ninjas. Que bueno, ni siquiera son unos ninjas decentes, porque todo esto va a cambiar brutalmente con el paso de las ediciones. Estos ninjas son más bien una especie de... son los que después se llamarían saboteadores, y son samuráis que utilizan técnicas deshonorables para atacar al enemigo. Los ninjas auténticos pues van a cambiar mucho. Y nos va a venir un pequeño bestiario, que es interesante ver este bestiario, porque el bestiario ha cambiado muchísimo su concepción. De hecho, un bicho muy icónico de 5 anillos, que es el ogro, directamente no es ni parecido a la concepción del trasfondo. El ogro actualmente es como una especie de criatura de un imperio pretérito que se perdió a sí misma por cuando Fulen cayó, ¿no? Aquí directamente es una creación, o sea, Fulen intenta crear su propio humano y como no puede hacerlo igual que sus padres y su madre, lo que decide es que va a mejorar un poco la mezcla, y al cambio de sacrificar parte de su inteligencia e individualidad, va a crear una especie de criatura brutal de fuerza de mastodóntica, capaz de matarte con un dedo de la mano. Y ese es el nacimiento del ogro. Como veis, es muy diferente a ser uno de los miembros de las 5 razas ancestrales. Y os digo, quizás es muy curioso leer este capítulo para ver los grandes cambios que ha tenido 5 anillos, no solo en lo que se refiere en el avance de la metatrama o en elementos de reglamento, sino en las propias concepciones canónicas, de que aquí, en medio canon de este libro, se va a ir a tomar por el saco mucho más adelante. Después, por ejemplo, aquí te dice que puedes levantar zombies solo con las máscaras, y después, pues no, las máscaras ayudan. Y a continuación nos viene una ceremonia, la aventura de introducción. Que bueno, la aventura de introducción es la ceremonia del campeonato de Topacio, que creo que ha jugado, es la segunda aventura más jugada junto con la casa Corby, porque yo conozco muy poca gente que haya jugado 5 anillos y no haya jugado el campeonato de Topacio. Y bueno, es todo un clásico. Es una ceremonia en Puku, que es una ceremonia de mayoría de edad,
en la que los personajes pues bueno, van a intentar superar y graduarse. A continuación nos van a venir algunos planos, tablas y una detallada geografía en la que nos van a indicar en cada mapa qué es cada cosa, porque el mapa tiene una leyenda y aquí nos explica un poco la leyenda. Y bueno, esta es la primera edición de 5 Anillos. Ya os digo, para mí es un libro muy especial. Tengo casi todo de lo que ha salido en español. Me falta solo un libro, que es el Plegarias y Rituales. Y me falta todo lo que salió en inglés, claro. Me he leído parte de esos libros, con lo cual quizás los reseñe, o al menos haga alguna referencia a ellos. Pero bueno, ya os digo, esta es la primera edición de 5 Anillos. Es un juego que ha envejecido relativamente bien, porque tienes mecánicas muy buenas, pero es un reglamento que se notan las fallas, sobre todo si tienes los reglamentos actuales. Porque esta primera edición, la verdad, con cuarta, que es... A lo mejor la cuarta peca un poco de que tienes demasiadas opciones para personajes, pero bueno, tú las vas eliminando, las vas metiendo poco a poco y la verdad queda muy bien. O sea, casi todo lo que tiene cuarta son reglas que se fueron yendo haciendo pastiche. Y dijeron, pues no sé qué, pues las metemos en el libro este. No encajan ni con cola y están completamente desequilibrados. Bueno, ya la siguiente edición ya lo metemos en el básico y ya se integrará bien. Pero por ahora mételos aquí, que mola. Que los jugadores nos hagan el testing gratis. Y ya os digo, un recomendable, a mí me gusta. Ya veis que no puedo saludarlo. Yo a casi todos los juegos les tengo que encontrar su defecto, y en el caso de 5 Anillos pues, tiene graves defectos de reglamento. Y de hecho, vamos a ver, mucha gente se tiene que haber enterado cuando tiene 4 ediciones en 15 años. Así que bueno, soy Ezcardan. Nos vemos. El siguiente va a ser, si no me equivoco, Night City. A menos que pase algo que me haga dudar si realizarlo, será en Night City. Si no en Night City, no sé exactamente lo que voy a analizar, pero casi el 99% va a ser Night City. Así que nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos.